Vamos a ir a Efesios, el capítulo 1, Come with me to Ephesians chapter 1, y vamos a leer de los versos 17 a 23. and we will read from verses 17 through 23. Dice así la palabra del Señor. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. And His incomparably great power for us who believe. The power is like the working of His mighty strength. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms. Muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church. Esta que es su cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Esta palabra que se encuentra en Efesios es una declaración tan poderosa, This word found in Ephesians is a very powerful declaration. es tan extraordinaria, It is so extraordinary, está tan fuera de toda imaginación humana, and it is so outside of the reaches of human imagination que Pablo oró. that Paul prayed. ¿Por qué oró? Why did he pray? Porque él sabía Because he knew que para entender lo inentendible, that to understand that which cannot be understood, para entender lo majestuoso, to understand the majestic things, lo extraordinario de esta revelación, the extraordinary part of this revelation, los hijos de Dios necesitábamos espíritu de sabiduría y de revelación. the sons of God needed that spirit of wisdom and revelation. Pero no sabiduría y revelación en cualquier cosa, But not just in anything, sino en el conocimiento de la persona de Cristo. instead in knowing the person of Christ. Si este espíritu de sabiduría y de revelación trabaja en la iglesia de Jesucristo, If this spirit of wisdom and revelation works in the church of Jesus Christ, no solo lo conoceremos a Él, we won't just know Him, sino que sabremos cuál es ese grandioso poder que opera en la iglesia. we will know what that great power that operates in the church is. Porque esta palabra dice claramente que este poder actúa a favor de lo que creemos. Because the word clearly states that this power acts in favor of what we believe. Al final del pasaje aparece la iglesia. And in the end of the passage, we find the church. ¿Y por qué? Why? Porque dice que cuando Dios puso a Cristo como cabeza de la iglesia, Because it says that when God placed Jesus Christ as the head of the church, lo hizo para hacer de todos sus hijos He did it to make all His children la cabeza de esa iglesia. the head of that church. ¿Y por qué hizo eso? And why did He do that? Hizo eso para que el cuerpo tuviera lo mismo que tiene la cabeza. He did it so that the body could have the same essence as the head. Es decir, la idea de Dios es que la victoria de Cristo fuera transferida completamente a la iglesia. So this means that God's idea was to have the victory of Christ transferred to the entire church. Si la victoria de Cristo no hubiera sido transferido completo a la If the iglesia, victory of Christ hadn't been transferred completely to the church, jamás podría decir la palabra que la iglesia es la plenitud de Cristo. then the word could never say that the church is the wholeness of Christ. Fíjese lo que ocurrió. Listen to what happened here. Cuando Cristo resucitó, When Christ resurrected, nosotros resucitamos con Él. we resurrected with Him. Cuando Cristo ascendió, When Christ ascended, nosotros fuimos ascendidos con Él. we ascended with Him.
Así como Él subió a regiones In the celestes, same way that he went to heavenly realms, nosotros también fuimos elevados a regiones celestiales. we were also elevated to those heavenly regions. Él se sentó en el lugar de victoria que le correspondía, He sat on that throne of victory that belonged to him, a la derecha del trono de to Dios. the right of the throne of God. Y si bien el trono de Dios es algo particular para cada vencedor, And even though the throne of God is very particular for each person that's victorious, eso no quita que toda la iglesia ya mismo está sentada en regiones that celestiales. doesn't mean that the church isn't right now sitting in those celestial regions. Escuche bien, Listen closely. porque al diablo no le gusta escuchar esto. Because the devil doesn't like to hear these La things. iglesia no está por ser la plenitud de Cristo. The church is not about to be the wholeness of La Christ. iglesia es la plenitud de The Cristo. church is the wholeness of No Christ. importa cómo la veamos, No matter how we see it, no importa lo que vean nuestros ojos, no matter what our eyes see, no importa la madurez que le falta. no matter the maturity we're lacking, Todo eso es cierto. all of that is true, El Espíritu Santo se va a encargar de hacer su obra. and the Holy Spirit will do His work. La va a perfeccionar hasta el final de los He will tiempos. perfect it until the end of days. Pero lo que Dios declaró que la iglesia es. But what God declared that the church is. No solo porque Él lo declaró, Not just because He declared it, porque sino le transfirió la victoria que Él tuvo. also He transferred that victory that He had. Tú tienes lo que Cristo te transfirió. You have what Christ transferred to you. Estás resucitado con Él. You are resurrected with Him. Estás ascendido con Él. You are ascended with Him. Estás en lugares celestiales con Él. You're in heavenly places with Se te dio Him. una autoridad como hijo del rey. You've been given authority as a son of the King. Todo eso está hecho en ti. All of that is done within you. Y está hecho por la fe. And it is done through faith. No es lo que siento. It is not what I feel. Es lo que creo. It is what I believe. Por eso dice la Escritura, creí, por lo tanto And hablé. that's why the scripture says that I believed and that's why I spoke. Dios no está esperando una iglesia que sienta. God is not expecting a church that just sits down. Está esperando una iglesia que crea lo que Él dice que ella es. Not a church that just feels, but instead believes what she is. Porque cuando lo cree, la realidad viene a la iglesia. Because when she believes, then reality comes to that church. Y esa madurez viene de pronto sobre And ella. that maturity all of a sudden comes over her. Ahora puede usted entender con más claridad And now you can understand with more clarity por qué el apóstol Juan hizo una declaración tan enorme why the Apostle John made such a great declaration. cuando dijo, pues como Cristo es, nosotros somos en este mundo. When he said, just as Christ is, we are in this world. ¿Con qué base dijo el apóstol esa barbaridad? What basis did the apostle say this preposterous thing with? Lo dijo con base en la plenitud de Cristo. He did it based on the wholeness of Christ. Lo dijo con base en que a la iglesia le ha sido transferida toda esa plenitud y victoria. He did it based on the fact that the church has been transferred with all that wholeness and victory. La tarea del diablo todo el tiempo ha sido simplemente engañar. The work of the devil has always been to deceive, Para que tú te veas en la bajeza de tu humanidad. so that you only see yourself in the lowness of your humanity Y no levantes la vista para mirar el rostro de Cristo. and not raise your eyes to the greatness of Christ. Porque cuando lo miras a Él es lo que ocurre como en un espejo que la gloria de Dios te transforma. Because when you see him, you see yourself as in a mirror and the glory of God transforms you. Esto es lo que es la iglesia. That's what the church is. La iglesia es la plenitud The church is the wholeness de Cristo. of Christ. Y para eso está en la tierra. And that's why she's on earth. Ahora, al menos hay dos maneras en que la iglesia debe mostrar esa plenitud. Now, there are at least two ways that the church needs to demonstrate this wholeness. Primero, manifestando el reino First, by manifesting the kingdom y proclamando el evangelio para ser discípulos de Cristo. and proclaiming the gospel to make disciples of Christ. Segundo, Second, ejercer la autoridad que Cristo le concedió. exerting the authority that Christ gave to her. Es por esa autoridad que la palabra declara algo. Because of this authority, the word declares, Y dice, and it says, muy pronto very soon, el Dios de paz the God of peace aplastará a Satanás bajo vuestros pies. will demolish Satan under your feet. ¿Bajo qué pies? Under whose feet? ¿Los pies de Cristo? The feet of Christ? No, No, los pies de la iglesia. the feet of the church. Porque los pies de la iglesia Because the feet of the church son los pies de Cristo. are the feet of Christ. Porque los pies están en el cuerpo Because the feet are on the body y no en la cabeza. and not on the head. Él es la cabeza, He is the head. nosotros el cuerpo. We are the body. Ejercer esa autoridad To exert this authority hasta que Dios aplaste a Satanás bajo nuestros pies. until God demolishes Satan under our feet.
La Biblia declara 4 acciones precisas de Cristo sobre el diablo. And the Bible declares 4 precise actions by Christ over the devil. 3 de ellas Cristo ya las realizó y las consumó. 3 of them have been already done by Christ, and he completed them. Pero una de ellas es diferente a las demás. But one of them is different from all the rest. Las primeras 3 que Cristo ya realizó son estas. The first 3 that Christ already did are the following. El diablo fue juzgado y sentenciado. The devil was judged and sentenced. El diablo fue despojado o desarmado. The devil was taken, they took all the devil's things. Y tercero, el diablo fue destruido o anulado. And the devil was destroyed or annulled. La única acción diferente a esas 3 And the only action that's different from these 3 es la cuarta acción. is the 4th action. Que el Señor decidió hacerla a través de nosotros, su iglesia. That the Lord decided to do this 4th action through us, the church. Esa no la hace Él, He doesn't do that one. por sí mismo, como las otras 3. Not by himself like the other 3. La hace a través de la He iglesia. does it through the church. ¿Cuál es esta? What are they? Aplastar al diablo. To demolish the devil. Fíjese, Juan 16:11 John 16:11 explica la primera obra que Jesús realizó de juzgar y sentenciar al diablo. explains the first work that God did of judging and sentencing the devil. Allí en un pequeño versículo In a small verse there, se establece eso con muchísima claridad. we see this with much clarity. San Juan 16, versículo 11, John 16, verse 11. que dice, y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. It says here, and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned. Jesús todavía no había ido a la cruz, Jesus still hadn't gone to the cross, pero estaba declarando lo que ya había sido hecho but he was declaring what was already been done desde el principio de los tiempos, from the beginning of time, y él llevaría a cabo en poco tiempo más, and what he would accomplish in a little bit of time, hablando históricamente, speaking historically, en tiempos humanos, in human times. ya había sido juzgado. He had already been judged. Y cuando uno es juzgado es porque ya tiene una sentencia. And when we're judged, it's because we already have a sentence. Porque todo juicio termina en una sentencia que se debe cumplir. Because all judgment ends in a sentence that has to be done. El segundo punto Second point es que ha sido despojado o desarmado. is that he has been cast away from his things. Vamos a ir a Colosenses. Let's go to Colossians. Vamos a leer el capítulo 2 y los versículos 13 al 15. Let's read chapter 2 and verses 13 and 15. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed to us, he took it away, nailing it on the cross. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. And having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Cristo no solo nos dio vida y nos unió con Él, Christ didn't just give us life and joined us with him. no solo limpió los pecados, He not only cleaned our sin, anuló la deuda. he annulled our debt. Y cuando se anula una deuda, And when a debt is annulled, no hay deuda que pagar. there is no debt to pay. No hay nada que pagar. There's nothing to pay. Se anuló. It's annulled. Él lo hizo. He did it. La clavó en la cruz. He nailed it on the cross. Luego de hacer todo eso, And after doing all of this, Él desarmó a los poderes. he disarmed those powers. Los humilló en público He humiliated them in public. y los exhibió. And he exhibited them. Ahora, es importante que nosotros veamos bien algo que tiene que ver con el tercer punto de la acción que hizo Jesús. Now it's important for us to see something that has to do with the third point that Jesus did. Allí decimos que el diablo fue destruido o anulado. We say that the devil has been destroyed and annulled. Vaya a Hebreos, el capítulo 2. Go to Hebrews chapter 2. El versículo 14 es el que vamos a leer. We're going to read verse 14. Hebreos 2,
versículo 14, Hebrews chapter 2, verse 14. dice, por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity, so that by his death he might destroy him who holds the power of death, that is, the devil. En algunas Biblias se usa la palabra destruyó, In some Bibles, the word destroyed is used. diciendo destruyó al diablo. It says they destroyed the devil. Esta expresión debe ser bien entendida en dos aspectos. And this needs to be understood in two aspects. Lo primero que da a entender la palabra destruir The first thing that the word destroy brings es que Cristo hizo algo sobre el diablo de lo cual Él jamás se podrá levantar. is that Christ did something over the devil for which he will never be able to stand up. Pero la expresión destruyó no debe ser entendida como sinónimo de aniquiló. But the word destroy should never be compared to the word annihilate. ¿Por qué? Why? Porque si Cristo en la cruz hubiera aniquilado al diablo, Because if he had annihilated the devil on the cross, ya no habría diablo que aplastar there would be no devil to squash. y Él ya estaría cumpliendo su condena en el lago de fuego y azufre. And he would already be serving his sentence in the lake of sulfur. La palabra griega utilizada allí para destruyó And the Greek word used here for destroying significa literalmente reducir a la impotencia. literally means to reduce to impotence. Cristo lo dejó impotente, He left him impotent, inmóvil e inutilizado. immobile. Quiere decir que el poder que el diablo maneja no es de él. This means that the power that the devil uses is not his. Porque aquí dice que se le quitó el poder. Because it says here that his power was taken from him. Y si se le quitó el poder, ¿por qué tiene poder? And if the power was taken from him, then why does he have power? El único poder que el diablo tiene The only power that the devil has es el que le robó al ser humano. is the one that he took from human No beings. tiene otro. He has no other power. Esa fue su jugada perfecta. That was his perfect play. Porque él sabía que iba a quedar sin ningún poder. Because he knew he wouldn't have any power. Y necesitaba de alguna manera obtener un poder. And he needed to obtain power somehow, Aunque sea ilegítimamente. even if he did it in an illegitimate way. Cuando el hombre lo sigue a él, When man follows him, le da el poder he gives him power para actuar. to act. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Ahora, más adelante dice la Escritura And later on, the word says que el diablo va a ser destruido un día. that the devil will be destroyed one day. Va a ser echado al lago de fuego y azufre que es preparado para él y sus He ángeles. will be cast into the lake of fire and sulfur that was prepared for him and his angels. Eso va a ocurrir en un futuro. And that will happen in the future. Esas son las tres acciones que Jesús realizó. Those are the three actions that Jesus realized. Jesús juzgó y sentenció al diablo, He judged and sentenced the devil. lo despojó de sus armas He disarmed him. y lo destruyó o anuló por completo en su poder. And he destroyed or annulled him completely in his power. Pero la cuarta acción But the fourth action no solo es diferente porque la hace la iglesia, is not just different because the church does it, sino porque es en futuro. but because it's in future tense. Porque dice que el Dios de paz aplastará. Because it says that the God of peace will squash. No dice que aplastó, It doesn't say that he squashed ni que aplasta hoy, or that he does it today, sino que aplastará. instead that he will squash. Tengo dos preguntas. I have two questions. ¿Por qué el Señor decidió aplastar al diablo a través de la iglesia y no hacerlo por sí mismo? Why did God decide to squash the church through the church and squash the devil through the church and not by himself? Por otra parte, si el diablo venció a todo el género humano, And if the devil defeated the entire human genus, ¿por qué Dios determinó que el diablo fuera aplastado solo por los pies de los que pertenecen a la iglesia y no por los de todo ser humano? why did God decide that the devil be squashed by the feet of the church and not of all humanity? ¿Por qué no dice que todos los seres humanos van a aplastar a Satanás bajo sus pies? Because he doesn't say that all humanity will squash Satan under their feet. Cuando el apóstol Pablo en la carta de Romanos dice bajo los pies de ustedes, When the Apostle Paul says in Romans, under your feet, se está refiriendo a la iglesia. he's referring to the church. No se están refiriendo a los que están fuera del reino. He's not speaking about those who are outside of the kingdom. ¿Por qué? Why? Tengamos al principio. Let's go back to the beginning. En Génesis 1 del 26 al 29, que no vamos a leer, In Genesis 1 from 22 to 29, muestra que en el plan original de Dios,
el hombre debía ser señor de la tierra. It says that in God's original plan, man had to be Lord over all the earth. En el sentido que se le había dado la autoridad para gobernar y dominar todas las cosas terrenales que Dios había creado. In the sense that he had been given authority to govern and administrate everything that the Lord had given. Por eso en el Salmo número 8 escuchamos decir, todo lo pusiste debajo de sus, That's why we see in the Bible that it Pies. says everything was placed under his feet, debajo de sus pies. under your feet. Quiere decir que los pies representan autoridad. This means that feet represent authority. En los pies hay autoridad. There is authority in the feet. Todo lo pusiste debajo de sus pies. You placed everything under their feet. Cuando el hombre pecó cayendo en el engaño del diablo, comenzó todo a revelarse. When man sinned and everything fell to the devil, everything began to reveal itself. Empezaron los espinos, los cardos en la tierra, Then thorns came out and bad soil came. el hombre sudando para conseguir su pan, Man had to sweat to get the bread. la mujer con dolor para tener sus hijos. Women had labor pains. La maldad se salió de control de tal manera And evil was in such good was in such decay que Dios tuvo que decidir that God had to decide destruir al hombre y todos los animales. to destroy man and all animals. Dios no quiso, tuvo que. God didn't want to, he had to. ¿Y por qué? Why? Porque el hombre había perdido sus pies, Because man had lost their footing. había perdido su autoridad Man had lost authority. y no había remedio. And there was no remedy. Solo hubo un hombre diferente. There was only one man who was different. Y qué interesante como lo dice la Biblia. And it's very interesting the way that the Bible says it. Porque cuando habla de Noé, Because when it speaks of Noah en el capítulo 6 de Génesis in chapter 6 in Genesis, y en el verso 9, and in verse 9, ¿sabe cómo dice? you know what it says? Con Dios caminó Noé. Noah walked with God. Con Dios caminó Noé. Noah walked with God. Fue el único hombre que no perdió la autoridad de sus pies delante de Dios. He was the only man that did not lose his authority before God, the one on his feet. Y por eso Dios lo eligió. And that's why God chose him, Para recomenzar con él y su casa este género humano. to restart with him and his house the entire human genus. Vamos a Lucas capítulo 4, por favor. Let's go to Luke 4. Esta es la tentación que el diablo llevó a cabo sobre Jesucristo. And this is the temptation that the devil tried against Jesus Christ. En el capítulo 4, In chapter 4, versículo 5, verse 5, dice: it says, Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. the devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdoms of the world. Sobre estos reinos y todo su esplendor, le dijo, te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. And he said to him, I will give you all their authority and splendor, for it has been given to me, and I can give it to anyone I want to. Así que si me adoras, todo será tuyo. So if you worship me, it will all be yours. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesus answered, It is written, worship the Lord your God and serve him only. Estas palabras del diablo nos revelan algo, These words from the devil reveal something. que fue cuando el ser humano pecó que perdió sus pies. We see here that when humanity sinned, they lost their feet. Él dijo, a mí esta autoridad me fue dada y yo se la doy a quien quiero. He said, I have the authority and I give it to whomever I want. Y dijo bien, me fue entregada. And he said, it was given to me. Claro que le fue entregada. Of course it was given to Porque him. Dios no se la dio. Because God didn't give it to him. Le fue entregada por el ser humano a través del engaño. Human beings gave it to him through deceit. Pero la tenía. But he had it. A usted le pueden hacer una tranza legal They can deceive you legally y quitarle una propiedad suya. and take one of your properties. Pero al fin y al cabo se la quitaron. But at the end of the day, they took it from you. Con engaño o con trampa, pero se la quitaron. Through deceit, but they took it from you. Y ahora pertenece a otra persona. And now it belongs to somebody Eso es lo que else. está diciendo el diablo. That's what the devil is saying here. Yo la recibí I received it, y yo la puedo dar a quien quiera. and I can give it to whomever I want. Si me adoras, te la doy. If you worship me, I will give it to you. Mire, la misma estrategia que el diablo usó con Adán,
la usó con Jesús. And the same strategy that he used with Adam, he used with Jesus. No usó otra, usó la misma. He didn't use another one, it was the same one. ¿Cuál es el objetivo del diablo eternamente y para siempre? What is the objective of the devil always? Engañar. To deceive. Engañar. To deceive. La idea del diablo es que bajo engaño el hombre peque contra Dios His plan is that man, under his deceit, will sin against para God. robarle al ser humano la autoridad que Dios le dio. And that way he can steal from humanity the authority that God gave them. Debido entonces que el ser humano pecó contra Dios So because man sinned against God, y lo hizo porque fue engañado por el diablo, and he did it because he was deceived by the devil, mire lo que el Señor decidió en su sabiduría. notice what God decided to do in his wisdom. Que los engañados That those who were deceived fueran el instrumento divino could be the divine instrument que aplastaran bajo sus pies al engañador. that would squash under their feet the one who deceives. ¿Cómo hizo esto Jesús? How did Jesus do this? Muy sencillo. Very simple. Todos los que reciben por fe a Cristo, Whomever receives Christ through faith, ya vimos que son vencedores junto con Él. we already see that they're victorious with him. Y si son bendecidos junto con su victoria, And if they are blessed together with his victory, les fue regresada la autoridad que habían perdido, that authority that they had lost was given back to them. porque Cristo se las regresó Because Christ gave it back to them cuando venció al diablo. when he defeated the devil. Cuando yo voy hacia Cristo, When I go towards Christ, junto con Cristo, together with déjeme Christ, decirlo así, viene todo el paquete de su victoria. let me say it like this, the entire package of his victory comes. Y en el paquete de su victoria viene la autoridad que el diablo nos robó. And within that package is the victory that the devil took from us. Mire, ¿cómo respondemos a la primera pregunta? Look, how do we answer the first question? ¿Por qué el Señor decidió aplastar al diablo a través de la iglesia y no por sí mismo? Why did God decide to squash the devil through the church and not by himself? Muy sencillo, Very simple. porque Dios es sabio. Because God is wise. Y como el diablo había tomado esa autoridad por engaño, And because the devil had taken that authority by deceit, lo había hecho ilegítimamente, he did it illegitimately. Dios dijo, And God said, ahora esos pobrecitos, okay, so those poor people, esos que tú creíste unos tontos, those people you thought they were fools, buenos para nada, good for nothing, a los que engañaste, those you deceived, esos mismos then they van a ser lo que pasen sus pies sobre tu cuerpo. will be the one to step over your body. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. Bendito sea el Señor. Blessed be the Lord. ¿Sabes para qué son tus pies? You know what your feet are for? Para aplastar al diablo. To squash the devil. Es muy triste It's very sad que en la iglesia estemos hablando de las obras del diablo hechas sobre la iglesia, that we're talking about the works of the devil done over the church. cuando es la iglesia la que está destinada a caminar sobre el diablo. When it's the church, the one who's destined to walk over the devil. No es la iglesia sobre el no es el diablo sobre la iglesia, It's not the devil over the church. sino la iglesia sobre el diablo. It's the church over the devil. Muy pronto, Very soon, muy pronto, very soon, el diablo será aplastado por tus pies. the devil will be squashed by your feet. Aquí tengo que hacer un gran paréntesis, pero importante. And I have to pause here because this is very important. Dios me mostró un punto trascendente que necesitamos ver. God showed me a very transcendent topic that we have to see. Tanto los seres humanos como los ángeles que cayeron son criaturas de Dios, ¿no? Human beings and the angels are both creations of God, right? Hay una pregunta inteligente. There's an intelligent question here. ¿Y por qué Dios redimió al ser humano y no redimió a esas criaturas angelicales? Why did God redeem humanity and not the angels that fell? Ahora lo voy a ver claro. You'll see it very clearly now. La Biblia dice que siendo Lucifer el más bello querubín, The Bible says that Lucifer, being the most beautiful angel, un día se halló en él maldad. there was evil in him. Al diablo nadie lo tentó ni nadie lo engañó Nobody deceived the devil. Nobody lied to him para que pensara ser como Dios. so that he would think that he could be like God. Nadie puso la maldad dentro de él. Nobody placed evil in him. Dentro de su corazón surgió la maldad. Evil came from within his heart. Y recuerde que la Biblia dice que Dios juzga las intenciones del corazón. And remember that the Bible says that God judges the intentions of the heart.
Dos actos externamente pueden ser exactamente iguales, Two external acts can be might seem the same, pero Dios no juzga el acto externo, but God doesn't judge the external act. juzga la intención del corazón en ese acto. He judges the intention of the heart in that act. La diferencia con el ser humano es esta. The difference with humanity is this. El ser humano jamás soñó ni pensó pecar contra Dios. Humanity never dreamed of or thought about sinning against God. Nunca pensó ser igual a Dios, They never tried to be the same as God. sino que el diablo vino, Instead, the devil came le inyectó de su veneno maligno and he injected of that evil venom y lo engañó para decirle, tú puedes ser como Dios. and he deceived them to say, you can be like God. Fue en ese momento que le puso esa inyección de maldad When that injection of evil came, que el ser humano llevado por el engaño diabólico cae en el pecado. humanity, through that diabolical deceit, falls in sin. Es decir, no se originó el pecado en el corazón del hombre. So this means that the sin didn't originate from humanity's La hearts. maldad al hombre le fue transferida Evil was transferred to humanity, y le fue transferida por engaño. and it was done through deceit. Por esa razón, And because of that, Dios puede redimir al ser humano, pero no puede redimir al diablo. God can redeem humanity, but he cannot redeem the devil. Es más, And escuche actually, bien, cuando Jesús habla del infierno when Jesus speaks about hell y del lago de fuego y azufre, and about the lake of sulfur and fire, dice claramente para quién está preparado. he says specifically who it's prepared for. En Mateo 25:41 Matthew 25:41 leímos que está preparado para el diablo y sus ángeles. says that it's prepared for the devil and his angels. Quiere decir que ese lago nunca fue preparado para el ser humano. This means that the lake was never prepared for human Y beings. si no fue preparado para el ser humano, ¿por qué hay seres humanos que terminan en ese lago? And if it wasn't prepared for them, why are there human beings that end up there? Muy sencillo, Very simple. por una razón clara. Because of one very clear reason. Una vez caíste y pecaste, One time you fell and you sinned. porque te engañaron. Because they deceived you. Ahora vino Jesucristo, Then Jesus Christ te comes. trae la luz del Evangelio He brings the light of the gospel to y te you. dice, tengo el poder de sacarte del engaño. And he says, I have the power to get you out of deceit. Te saco para siempre del pecado. I take you forever out of sin. Te doy mi vida. I give you my life. Anulo todo pecado contra ti. I annul all sin against Te you. resucito y asciendo conmigo. I resurrect you and bring you together with me. Te doy poder y autoridad. I give you power and authority. Pero el ser humano dice, But humanity says, no lo quiero. I don't want it. Entonces, Then ahora la maldad sí le es propia. that evil is theirs. Ahora sí surgió de su corazón. It did come from their heart at that point. Ahora, al igual que el diablo, él quiso ser malo. And the same as the devil, they wanted to be evil. Determinó ser malo. They determined to be Por evil. eso es tan grave rechazar a Cristo. That's why it's so grave to reject Jesus Por Christ. eso él dijo, el que conmigo no recoge desparrama. That's why he said, whoever doesn't pick up with me just scatters it. Cuando alguien rechaza a Cristo, When somebody rejects Christ, de corazón se hace igual al diablo. through the heart they become the same as the devil. Ahora la maldad surge de sí mismo. And the evil comes from within now. Ya no son ataduras de las cuales no puede salir. It's not ties that they cannot leave Y anymore. clama por salir y no And puede. they try to leave, but they can't. Ahora teniendo el camino de salida, Now, even though they have the way out, teniendo la ruta limpia, dice no. having a clean path, they say no. En ese momento dice, At that time it says todos ustedes son iguales que el diablo. that you are the same as the devil. Y Jesús los llama claramente hijos del diablo. And Jesus clearly calls them sons Y of los the llama devil. claramente gente que hace el mal. He clearly says that they are people who do evil. Ustedes participan en el mismo lago de fuego y azufre que el diablo. You participate in the same lake of fire and sulfur as the devil. Y agrego, son merecedores de eso. And I add, you are worthy of this. Así que si usted pensaba que el infierno, el lago de fuego era para el ser humano, le cuento que no. So if you thought that this lake of sulfur and fire was for humanity, it's not. ¿Está aprendiendo algo? You're learning something today. Nunca fue creado para el ser humano. It was never created for humanity. Realmente al lago de fuego, discúlpeme que lo diga así, va el estúpido que quiere Truly, the lake of fire is for the stupid people who want it, por rechazar a Jesucristo. for rejecting Jesus Porque le voy a Christ. decir algo, Because let me tell you something. como lo dice la Escritura, The Bible says, y no sé cómo Dios lo va a hacer, and I don't know how God will do it, este evangelio this gospel va a llegar hasta el final de la tierra. will reach the ends of the earth. Nadie le va a poder decir a Dios Nobody will be able to say to God que no escuchó.
that they didn't hear sobre el Evangelio de Jesucristo. about the gospel of Jesus Christ. Quédese tranquilo que Dios es completamente fiel y justo Don't worry, God is completely faithful and just, y jamás hará nada injusto. and He will never do anything unjust. ¿Lo estamos viendo? Are we seeing this? Vayamos por favor a Colosenses el capítulo 1. Let's go to Colossians chapter 1. Allí vamos a ver algo acerca de los que reciben la gracia de Dios por la fe. And here we will see about those that receive the grace through faith. Colosenses capítulo 1, vamos a leer los versículos 12 al 14. Colossians 1, we'll read from verses 12 through 14. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. For He has rescued us from the dominion of the darkness and brought us to the kingdom of the Son He loves, En quien tenemos redención, el perdón de pecados. in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Si entendemos bien este versículo, If we understand this verse correctly, tenemos la respuesta a la segunda pregunta. we have the answer to the second question. ¿Por qué Dios determinó que el diablo sea aplastado solo por los pies de la iglesia? Why did God determine that the devil be squashed through the feet of the church? ¿Por qué no por los pies de todo ser humano? Why not through the feet of all humanity? Porque este versículo dice Because this verse says que los que reciben la gracia de Dios that those who receive the grace of God no solo son librados del poder de las tinieblas. are not just redeemed from the power of darkness. Ocurrió algo. Something happened here. Hubo un cambio espiritual geográfico. There was a geographical, spiritual change here. Fueron trasladados al reino de Cristo. They were translated into the kingdom of God, of Quiere Christ. decir que solo los que están en Cristo This means that only those who are in Christ y que forman parte de la iglesia and form part of the church son regresados a su posición original de autoridad. are returned to their original position of authority. La misma autoridad con la que Dios lo equipó desde el principio de la The creación. same authority that were given from the beginning of creation by God. Todos los demás seres humanos que no están en Cristo All other human beings who are not in Christ no tienen esa autoridad. don't have this authority. El problema de la iglesia es que se ve como un ser humano más cuando camina por las calles. The problem of the church is that it sees itself as another human being just walking on the street. No se mira todos los días como un ciudadano del cielo. They don't see themselves as citizens of the kingdom every day. Cree teológicamente que tienen una vida. They theologically believe that they have a new life. Cree teológicamente que el Señor los salvó. They believe theologically that that God saved them. Pero se queda en doctrinas cristianas. But it just ends up being a Christian doctrine. Cuando camina por la calle, And when they walk on the streets, no se mira como un ser celestial que está de paso en la tierra. they don't see themselves as celestial beings who are just passing by on this earth. Se mira más como un ser humano normal, corriente, They see themselves as regular human beings que como un ser venido del cielo a la tierra, como lo fue Jesús. instead of seeing themselves as a celestial being that came to the earth like Jesus. Porque la vida que nosotros tenemos dentro Because the life that we have inside vino del cielo, came from heaven, igual que Jesús. the same as Jesus. Y así como Él fue enviado, And just as he was sent, a nosotros también nos han enviado. we have also been sent. El Padre nos envió. The Father sent us. Y por eso nos dio esa vida. And that's why he gave us this life. Nos dio no solo su naturaleza y su vida, sino que nos envió con autoridad. He didn't just give us his nature and his life, he also sent us with authority. Por eso es la iglesia That's why the church la única que puede manifestar la plenitud de Cristo. is the only one that can manifest the wholeness of Christ. Y repito, no hace esto solamente predicando el Evangelio. And I say this again, this is not just done by preaching the gospel. Por supuesto que tenemos que hacer eso todo el tiempo, Of course we have to do this all the time, en todo lugar, everywhere, en cualquier oportunidad que tengamos. every chance we have. Pero quiero que mires algo más. But I want you to see something else. Esa plenitud incluye autoridad. That wholeness includes authority. ¿Sabes por qué podemos predicar el Evangelio? You know why we can preach the gospel? Porque sí hemos sido enviados con autoridad. Because we have been sent with authority. Si no hubiéramos sido enviados con autoridad, If we hadn't been sent with authority, porque tenemos una vida celestial que Dios nos dio,
because we do have that celestial life that God gave us, no tendríamos autoridad para predicar el Evangelio. then we wouldn't have authority to preach the gospel. Por eso Jesús dijo, yo los envío. That's why Jesus said, I sent you. No dijo, si les parece bien, vayan. He didn't say, if you think you want to, then go. Porque en el envío está la autoridad. Because in sending them, there is authority. Él los equipó. He equipped them. Y cuando eres equipado, tienes la autoridad. And when you're equipped, you have authority. Por eso cuando hablamos el Evangelio hay autoridad. This is why when we speak the gospel, there is authority. Pero generalmente miramos la dureza But we generally see the hardness of the heart en vez de mirar la autoridad. instead of seeing the authority we have. Porque estamos mirando las circunstancias. Because we're seeing the circumstance. Estamos mirando la respuesta de esa persona al Evangelio que estoy predicando. We see the reply that person gives to the gospel we're preaching. En vez de hacerme ciego a esa respuesta, Instead of making myself blind to that answer, completamente ciego a esa respuesta, completely blind to that answer, y determinar and determine que yo voy a mirar la autoridad que el Señor me ha dado para predicar ese Evangelio. that I will see the authority that the Lord has given me to preach that gospel. Y que esa autoridad va a romper con cualquier barrera demoníaca. And that this authority will break any demonic barrier that there might be. Y cada vez que yo le quito una presa al diablo, And anytime I take the devil's prey, escuche bien, listen closely, lo estoy aplastando. I'm squashing him. Cada vez que le quito una presa al diablo, Every time I take prey from the devil, lo estoy aplastando I'm squashing him. y le estoy quitando poder. And I'm taking power from him. Porque antes dijimos que el único poder que él maneja Because we said before that the only power that he handles es el que le entregan los que están a espaldas de Dios. is the one that those who are away from God give to him. Si el mundo entero se vuelve a Cristo, If the entire world turns to Christ, verá como todo lo que decimos del poder del diablo queda en la nada. we will see that everything that I said about the power of the devil will be left in dust. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Cuando se levante mañana, When you wake up tomorrow, piense un poco más allá. think a little bit farther away. No diga solamente, Señor, aquí estoy para predicar tu nombre y el Evangelio. Have greater thoughts than just saying, Lord, I'm here to preach your gospel. Eso es cierto. That's true. Pero también diga, But also say, estoy aquí para desplegar la autoridad que me has dado. I'm here to manifest the authority you Para have que a given. través mío So that through me, uses mis pies you can use my feet para aplastar a Satanás to squash Satan hasta que un día lo hagas por completo until one day you do it completely, junto con todos mis hermanos. together with all my brothers. Será un gusto pararnos los millones de hermanos y hermanas It will be a pleasure for the millions of brothers and sisters y aplastar a este enemigo. to stand up and squash this enemy. Le caminaremos encima con ganas We will walk over him porque se lo merece. because he deserves it. Porque ha sido desde su corazón un enemigo de Dios. Because he has been from his heart an enemy of God. ¿Lo está viendo? Are you noticing? Are you seeing this? ¿Trajiste tus pies hoy? Did you bring your feet today? Más bien me dirás, no, es que mis pies me trajeron hasta aquí. No, you might say, no, my feet brought me here. Y es cierto. And that's true. Por eso quiero decirte esta mañana, That's hay what- autoridad en tus pies. That's why I want to say this morning, there's authority in your feet. Y hay cosas que solamente van a ser desatadas cuando aprendas y entiendas que hay autoridad en tus pies. There are things that will only happen when you see and understand that there is authority in your feet. Aquí hay gente que le está pidiendo a Dios lo que ella tiene que desatar con la autoridad que Dios le dio. There are people here who are asking God for things that they need to untie with their authority. Dios nunca va a contestar una oración de algo que tú tienes que hacer. God will never answer a prayer of something that you need to do. Estás perdiendo tu tiempo. You're wasting your time. Lo único que puede hacer Dios es No. despertarte The only thing that God can do is wake you up y decirte, hey, and say, hey, me estás pidiendo lo que tú tienes que hacer con mi autoridad. you're asking me for something that you need to do with your authority, Y tú estás pidiendo que yo lo haga. and you're asking me to do it. Hay una cantidad de cosas There are so many things que tú tienes que hacer con la autoridad que Cristo te ha dado. that you need to do with the authority that Christ has given you, Porque Él le ha dado autoridad a tus pies. because he has given authority to your feet. Es tan impresionante lo que Efesios dice que tenemos, What Ephesians says is so impressive que es imposible que entre en una mente humana. that it's impossible for it to just fit in our human mind. Porque ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar lo que significa esa supereminente grandeza de su poder. Because we don't even have the power to understand that amazing power. Pero ese poder está a favor de los que creemos. But that power is in our favor, those of us who believe. Mi hermano, mi hermana, úsalo.
Brothers and sisters, use it. Es tuyo. It's yours. Tu hermano mayor te lo dio con gusto. Your big brother gave it to you with pleasure. Pagó todo para dártelo. He paid everything to give it to you. No se quedó con nada. He didn't keep anything for himself. Todo lo que hizo en victoria fue para darlo. Everything he did in victory was to give it to you. ¿Cuántas cosas hacemos para obtenerlas y quedárnoslas? How many things we fight to keep, Pero él todo lo que conquistó fue para darlo, but everything he conquered was to give, para compartirlo. to share. Es tuyo. It's yours. Quiero que estés de pie, I want you to stand up revestido de esta autoridad y de este poder. and redress with this power and this authority. Vamos a orar We're going to pray para que este espíritu de sabiduría y de revelación so that the spirit of wisdom and revelation venga tan poderosamente sobre ti, may come so powerfully over you que puedas todos los días utilizar este poder que te ha sido entregado. that every day you'll be able to use this authority that has been given to you, Y sea evidente la autoridad de tus pies en todo lo que and hagas. that the authority of your feet may be evident in everything you do. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, miramos a toda tu iglesia en el mundo, we see your entire church in the entire world. sin importar el rincón más oscuro de la tierra donde tengas hijos. No matter the darkest corner of the earth where you have children, En esos hijos soplamos sobre sus espíritus in those children we blow over their spirit para que el espíritu de sabiduría y de revelación, so that the spirit of wisdom and revelation, este espíritu que nos hace conocer a Cristo, the spirit that makes us know Christ, venga sobre ellos may come over them, y ellos alcen su cabeza and they may raise their heads y se den cuenta and realize por el Espíritu Santo through the Holy Spirit la clase de autoridad que hay en sus the pies, kind of authority that they can find in their feet, que tú les regresaste todo, that you gave them back everything, que tú los resucitaste contigo, that you resurrected them with you, que tú los ascendiste contigo, that you ascended with them, que ellos están sentados en lugares that celestiales, they are seated in heavenly que places, todas sus declaraciones son del cielo a la tierra, that all their declarations are on heaven and earth, que en cada paso que dan en este mundo, and every step they take on this earth, sean lo familiar, whether family-wise sean lo personal, or personal sean lo things, espiritual, or spiritual sean lo things, económico, or economical sean lo things, geográfico, or geographical ellos things. tienen autoridad en esos pies They have authority on their feet para producir cambios. to produce changes. Padre, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, despierto el espíritu de we fe wake up the spirit of para que faith ellos crean hoy so that they can believe que today ellos son la plenitud de Cristo. that they are the wholeness of Christ. Oh, diablo, escucha. Oh, devil, listen to La this. iglesia no está por serlo. The church is not about to La do this. iglesia es The la autoridad. church is authority. La iglesia es la plenitud de The Cristo. church is the wholeness of Y en la Christ. tierra And on earth, se verá su gloria. the glory will be Se verá su seen. gloria You will see the glory como la of it, misma gloria de Cristo. like the glory of Y tú una Christ. vez más And once more, serás aplastado por la you will iglesia be squashed by the church hasta que no quede nada de ti. until there's nothing left Con of you. gritos de júbilo y alabanza And with shouts of jubilee and al worship Señor y Dios del cielo, to the Lord God of heaven, serás aplastado por la you will iglesia be squashed by the church hasta que cumplas tu condena until your condemnation is en accomplished el lago que te pertenece, in the lake that belongs to porque you. la maldad estuvo desde el principio en tu Because corazón. evil was there since the beginning in your heart. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Oh Lord, in the name of Jesus, declaramos we proféticamente declare prophetically que la iglesia se levanta en este destino de gloria, that the church rises in this destination of glory, que la iglesia se levanta en esta plenitud, that the church rises in this wholeness, que haces una revolución en el interior de la that you iglesia, create a revolution within the church cambiando sus tiempos para siempre, to change their times forever, trayendo la gloria que se ha escapado de ella bringing the glory that has escaped from it, y regresándola con mucho más poder, con doble porción de tu and returning it espíritu. with much power, with a double portion of your spirit. Lo creemos a ti, And we believe this. lo creemos y lo declaramos, We believe this and we declare it. creemos y hablamos. We believe it and we speak. La plenitud de Cristo está de pie en el mundo. The wholeness of Christ is standing up at this time in the Ella se world. moverá, She will move. ella actuará, She will act. porque es un pueblo que conoce a su Dios. Because it is a people that knows God. Y el pueblo que conoce a su And Dios they know their God. se esfuerza y actúa. So they act. No mira la tiniebla, They don't see the darkness. no mira lo denso de la maldad, They don't see the density of mira la evil. gloria de la luz They see the glory of the light en el rostro de Jesucristo, in the face of Jesus que la Christ llena de luz a ella, that fills them with la light, llena de gloria, fills them with glory, la llena de poder y de fills them autoridad. with power and authority. Hecho está, It is done.
Hecho está, dice el Señor. It is done, says the Hecho Lord. está. It is done. Y nadie lo podrá volver atrás. And nobody will be able to bring this En el back. glorioso nombre de Jesús. In the glorious name of Jesus Gracias te Christ. damos, Señor. We thank you, Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. Amén. Y aplauda al Señor. Amen. Con todo el corazón. Gracias, Jesús. With all the heart. Thank Gracias, you, Jesus. Jesús. Thank you, Jesus. Bendito sea tu nombre. Gracias. Blessed be your name, Lord. Thank you.